Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy resolveremos situaciones cotidianas aplicando semejanza de triángulos. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de tercer año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprendo en Casa. Resolveremos el problema del día 4 de la semana 15. Empecemos. Midiendo la altura con una sombra. La maestra de Jonathan le ha planteado un reto: calcular la altura del edificio que está frente a su casa. Para ello, le ha indicado que se ubique cerca del edificio, mida las sombras que proyectan él y el edificio en ese instante y luego determine la altura del edificio. Jonathan tiene estos datos. Su sombra mide 2 metros. La sombra del edificio a la misma hora mide 12 metros. Además, la estatura de Jonathan es 1,50 metros. ¿Cómo podría calcular Jonathan la altura del edificio con ayuda de las medidas de las sombras? Vamos a ver cómo desarrollamos este problema. Antes de resolver la pregunta de la situación, debo recordar la semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma y tamaño diferentes. Sus ángulos tienen igual medida y la medida de sus lados homólogos son proporcionales, como observamos en este gráfico. Se denominan lados homólogos de dos diferentes triángulos a aquellos lados opuestos a ángulos congruentes, es decir, de igual medida. Del gráfico podemos obtener que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo DEF igual a beta. De la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo EDF igual a alfa. De la medida del ángulo ACB igual a la medida del ángulo DFE igual a teta. Lados homólogos: el lado AB y el lado DE, el lado BC y el lado EF, el lado AC y el lado DF. A partir de estos datos podemos decir que AB sobre DE es igual a BC sobre EF y también es igual a AC sobre DF. Y esto es igual a K. Esto es la proporcionalidad de la medida de los lados homólogos, donde K es la razón de semejanza. Entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. También recordaremos los criterios de semejanza de triángulos. 1. Lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes cuando la medida de sus tres lados son proporcionales. Como observamos en este gráfico, si AB sobre DE es igual a BC sobre EF, esto es igual a AC sobre DF, también es igual a K. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Vemos un triángulo verde y un triángulo rosado. Si AB sobre QR es igual a AC sobre PQ y es igual a BC sobre PR es igual a K, entonces 8 metros sobre 4 metros es igual a 10 metros sobre 5 metros y es igual a 6 metros sobre 3 metros, que es igual a 2. Entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. 2. Lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si tienen la medida de dos de sus lados proporcionales y el ángulo entre estos dos lados es congruente, como podemos apreciar en estos gráficos. Si la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo DEF, que es igual a beta, AB sobre DE es igual a BC sobre EF. Esto es igual a K. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Veamos un ejemplo para entenderlo mucho mejor. Vemos estos dos triángulos, verde y celeste. Si el ángulo ABC es igual al ángulo DEF, que es igual a 55 grados, decimos que el lado AB sobre el lado DE es igual al lado BC sobre el lado EF. Esto es igual a K. Entonces, 6 sobre 2 es igual a 9 sobre 3, que viene a ser igual a 3. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. 3. Ángulo, ángulo. Si dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, entonces son semejantes, como podemos observar en este gráfico. Si la medida del ángulo
B a C es igual a la medida del ángulo EDF igual a alfa, la medida del ángulo ACB igual a la medida del ángulo DFE igual a teta. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Vemos el triángulo amarillo y el triángulo morado. Si la medida del ángulo BAC igual a la medida del ángulo EDF es igual a 60 grados, decimos que la medida del ángulo ACB igual a la medida del ángulo DFE, que es igual a 80 grados, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Ahora haremos un pequeño paréntesis para enviar saludos a todos mis amigos que se suscribieron, comentaron, me regalaron un like, activaron la campanita y compartieron mis videos con todos sus amigos para que ellos también puedan desarrollar las tareas que le dejan en el programa Aprendo en Casa. Empecemos. Saludos para mi amigo Conan. Saludos para mi amigo René Huaraca Acuña. Saludos para mi amigo Yair Oruna. Saludos para mi amiga Carolina Vidal. Saludos para mi amigo Forbes. Te recomiendo que me dejes tu nombre. Saludos para mi amiga Stephanie Litaís Guamán Sánchez. Saludos para mi amigo Alejandro Vera. Y saludos para Sams. También te recomiendo que me dejes tu nombre. Muy bien amigos, si ustedes desean que también les envíe saludos en un próximo video, simplemente suscríbanse, comenten, regálenme un like, activen la campanita y compartan mis videos para que todos sus amigos también puedan desarrollar las tareas que le dejan en el programa Aprendo en Casa. No se olviden que semanalmente estoy subiendo los videos tanto de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de secundaria sobre las tareas que le dejan en la radio, la web y la televisión. Ahora sí, continuemos con la solución del problema. 1. ¿Cómo podría calcular Jonathan la altura del edificio con la ayuda de las medidas de las sombras? Resolución. Analizo la situación. Los rayos del sol y la sombra proyectada en el piso a la misma hora forman un ángulo agudo, la cual la vamos a denominar beta. Ahí vemos la figura del edificio y la figura de Jonathan. El edificio y su sombra son perpendiculares. Asimismo, Jonathan y su sombra también forman un ángulo de 90 grados, como podemos observar en el gráfico. Ahí vemos la altura del edificio, que aún no lo sabemos, la sombra del edificio, la altura de Jonathan, que sí la sabemos, en un momento la vamos a poner, la sombra de Jonathan. Al observar la imagen, identifico dos triángulos rectángulos. Ahora represento los datos y la incógnita de la situación. Sombra de Jonathan, 2 metros. Sombra del edificio, 12 metros. Altura o estatura de Jonathan, 1,50 metros. Altura del edificio, h, porque no la sabemos. Represento las dos figuras con dos triángulos. Un triángulo verde para el edificio y un triángulo rosado para Jonathan. Al observar la imagen, identifico triángulos rectángulos de diferente tamaño. Calculo la altura del edificio. En el gráfico observo que la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo EDF, que es igual a 90 grados. La medida del ángulo ACB es igual a la medida del ángulo DFE, que es igual a beta, porque no la sabemos. Entonces, los dos triángulos son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Por lo tanto, sus lados homólogos deben ser proporcionales. Entonces decimos que el lado AB sobre el lado DE es igual al lado AC sobre el lado DF. Entonces, la altura sobre 1,50 metros es igual a 12 metros sobre 2 metros. Y al despejar h, que viene a ser la altura, decimos que el edificio tiene 9 metros. Respuesta: para calcular la altura del edificio, Jonathan debe utilizar las relaciones y criterios de semejanza de triángulos. Muy bien amigos, eso sería todo. Si te gustó el video y te ayudó a poder solucionar tu tarea, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita y compartir este video con todos tus amigos para que ellos también puedan desarrollar las tareas que le dejan en el programa Aprendo en Casa. No te olvides que todas las semanas estoy subiendo los videos de las tareas que les dejan en la radio, la televisión y en la web. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto.